reflexionar el por qué morimos, ¿verdad? Hace rato decíamos que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Amén, pero ahora la pregunta es ¿por qué morimos? ¿Por qué tenemos que morir? Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tenemos que morir? Muchos quisiéramos estar todo el tiempo aquí, toda la vida, no morir jamás, ¿verdad? Pero vamos a ver el por qué sucede estas cosas que a veces nosotros no comprendemos, o la gente, ¿verdad? 5:12, ¿ya lo tienen? Romanos 5:12. Por tanto, pónganse de pie. Amén, gloria a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ocupa tu asiento un ratito, hermano. Hoy vamos a aprender algo que es muy importante, porque ¿cuántos de ustedes, aún conociendo de Dios, nos hemos preguntado, pero ¿por qué muere uno? ¿Por qué tenemos que morir? No quisiéramos que nuestro ser, o nuestros familiares, o padres, o madres, o nuestros seres queridos muriesen, ¿verdad? No quisiéramos que nada pasara, es más, ni que nos enfermáramos. Pero como les decía hace rato, lamentablemente, hermanos, tenemos que morir. ¿Por qué? Porque ha entrado, vamos a decirlo así, como una enfermedad, ¿verdad? Llamada pecado. ¿Y qué es el pecado para ustedes? Yo creo que aquí todos son hermanos y entienden lo que voy a decir. ¿Qué es el pecado para nosotros? Es aquello que transgrede la ley de Dios. Ese es el pecado. Vamos, un ejemplo aquí rápido para que me entiendan. Aquí ustedes, los del pueblo, si ustedes no cumplen una ley de este pueblo, ¿qué sucede, verdad? Por ejemplo, ahorita escuchaba que si no amarras a tus perritos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Una multa, ¿verdad? Si tú no lo haces, estás transgrediendo esa ley, y esa ley que tiene consecuencias, ¿verdad? Tendrás que pagar una multa. Así es el pecado. El pecado transgrede la ley de Dios. En el momento de que Adán y Eva pecaron, aunque muchos dicen, ¿por qué pecaron también? Eran seres humanos. Dios los hizo libres de escoger. Y dirían por ahí, ¿pero por qué Dios los hizo libres? Pero es que Dios no quería robots también, ¿verdad? Dios quería que nosotros le alabáramos como tenía que ser, libremente, que nadie nos obligara a hacerlo. Pero sucedió que, pues, allá andaba por ahí Satanás disfrazado de la serpiente. Dice que por ahí indujo a la serpiente, a la más astuta del Edén, y pues tuvo que elegir, dijo primero. ¿A quién se llegó primero? A la mujer, ¿verdad? Y la mujer convenció al hombre. ¿Y qué sucedió? Comieron del fruto que Dios le dijo, no lo vayan a comer. Tienen todo este huerto, todo este lugar, vamos a decirlo aquí, todo este cerro de frutos. Tómenlo, el que ustedes gusten. Ahí está el río, ahí está ahí está el otro, ahí está aquello. Agarren lo que quieran, pero no, ¿verdad? Pero parece que les digo, agarren ¿verdad? Así como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, no hagas esto, no hagas eso, y lo hacemos, ¿verdad? Todo lo contrario. Es lo mismo que sucedió con ellos, y lamentablemente, por esa causa, por esa desobediencia, esa transgresión de la ley de Dios, ¿qué entró? La muerte. ¿Sí o no? Aquí lo dice Romanos 5:12, el que estoy leyendo, si lo tienen ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿De qué hombre está hablando, hermano? De Adán, ¿no? Entró por un hombre, y por el pecado, ¿qué sucedió? Llegó la muerte. Así la muerte, ¿qué pasó? Pasó a todos los hombres, inclusive mujeres, todos, por cuanto todos pecaron. O sea, ¿cómo está eso? Pues si el culpable fue Eva y Adán, ¿por qué a mí? ¿Te tuvo que pasarme a mí también? Porque, hermanos, ¿de dónde surgió la raza humana? Venimos todos de Adán y Eva, ¿no? De ahí nació su hijo y ahí, etcétera, y se empezó a poblar la humanidad, ¿sí o no? Hasta que Dios decide también destruir por medio de agua, ya saben ustedes, el diluvio, para que hubiera nueva generación. Se salvaron 8, pero aún así de esos 8 volvieron a hacerse gente más, a crecer más gente, y de ahí volvieron
Por eso dice Dios que anteriormente la gente vivía, Matusalén fue uno de los personajes más grandes de la Biblia, que vivió 969, ¿verdad? Y al igual que Adán, 935. Y Dios empieza a decidir a acortar los años. Decíamos, ¿por qué antes vivía más? Y después empezó a cortar los años. Al final llega en el Salmo 90, que leíamos hace rato, dice que a los más robustos, 80, ¿no? 70, 80. ¿Por qué Dios acortó los años cuando podíamos vivir 1000 años? ¿Por qué lo acortó? Porque dice, entre más vive el hombre, ¿más qué? Más peca, más transgrede la ley de Dios. Entonces no tenía caso. Ya con Noé ya queda 120, de ahí va bajando hasta ahorita los 80. ¿Amén? Entonces, hermanos, lamentablemente muere el hombre o muere la mujer por causa del pecado. Cualquiera diría, pues hasta ahí quedó todo. Ya todos tenemos que morir como debe de ser, bueno, así. Pero a través también de un hombre, escúcheme, así como por un hombre pasó el pecado, ¿cómo es posible que por un hombre llamado Adán o Eva haya pasado toda el pecado? ¿Por qué? Porque venimos de ellos. Y toda persona que nace no siendo buena. ¿Sí o no? Todos nacen siendo malos. A ver, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Los niños, ¿usted le enseña a hacer el bien o el mal? ¿Qué le enseña a usted? El bien. ¿Y qué hacen? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya la naturaleza ya viene caída. ¿Y qué necesita esa naturaleza? A Cristo. Para ser transformada esa naturaleza. Por eso todos, dice la Biblia, hemos pecado. De hecho, todos pecamos de una manera u otra, ¿sí o no? Todos hacemos algún mal, algún pecado por ahí, ¿sí o no? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Pero así como entró por un hombre el pecado, también por otro hombre llamado Jesucristo, vino ¿qué cosa? La salvación, la vida eterna. Amén. Eso es lo más importante ahora. Si ya pecamos, vamos a decirlo, ya cometimos el error, ya pecamos contra Dios, ya transgredimos la ley y merecemos el infierno o la muerte, ahora el Señor dice, voy a mandar a mi Hijo para que sean salvos por Él. Amén. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Para volver a ese Edén, a ese paraíso, a esa eternidad que Cristo, Dios quiere con nosotros, lo quiso siempre, tenemos que recibir a Jesucristo. Amén. A ese camino, por ese hombre, vamos a poder salvos. Por eso dice el 14, no sé si lo tengan ahí abierto, en Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Vean, reinó la muerte. ¿Qué es reinar? Es gobernar. Amén. Aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. O sea, está hablando del pecado. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si así por un hombre muchos pecaron, muchos murieron, pues también por un hombre llamado Jesucristo, muchos vivirán en la eternidad. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar? Amén. ¿Cuántos quieren vivir esa eternidad? Amén. ¿Y esa salvación te la está cobrando el Señor? No. La salvación es gratis. Amén. Gloria a Dios. Este es el mensaje del Evangelio, hermano. Amén. Este es el propósito final de todas las cosas. Mira, podemos predicar lo que usted quiera, pero aquí lo importante es que las personas se salven. ¿Sí o no? Porque no sabemos, como les dije hace rato, el día en que vamos a partir de este lugar. No sabemos en qué momento, incluso en este momento podemos caer muertos. ¿Sí o no? Así como el hermano Eladio no sabíamos cuándo iba a morir, Dios sí lo sabía. De repente nos dan la noticia y se acabó. ¿Sí o no? Y todo lo que tenía o poseía se quedó aquí. Nada nos llevamos. Como dijo Job, desnudo salí y desnudo voy a volver. Amén. Así que si por un hombre entró el pecado, por otro hombre llamado Jesucristo llegó la salvación. Amén. Ahora la invitación es, como hace rato, es que tú vengas a ese Dios o a ese Jesús que da la vida eterna. Él lo dijo, yo soy el camino, no busques más. No vayas por otros caminos, ni siquiera por los caminos de la religión, sino por mí, dice el Señor, porque nadie va al Padre si no es por mí.
Y muchos han buscado atajos. No, yo voy a llegar al cielo de este lado, yo de este lado, yo de esta religión, yo de la otra. No. No, la religión no salva. El quien salva es Jesucristo. ¿Quién murió por ti? En esta semana se va a celebrar viernes, sábado y domingo aquí y en todo el mundo, Semana Santa, donde representan la muerte y etcétera, de lo que pasó con Jesús, ¿no? Pero ¿cuántos hacemos la reflexión y decir, ¿por qué murió Jesús? ¿Para qué murió? Yo antes, cuando era pequeño, yo no sabía el por qué había muerto él. Yo lo veía en las películas y decía, ¿pero por qué se dejó? Si él sanaba, si él liberaba, si él podía hacer tantas cosas, ¿por qué no destruyó a toda la gente que le estaba haciendo daño? ¿Por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué no mató a Pilato o a los que lo estaban crucificando? ¿Por qué no hizo esto? Yo me preguntaba, pero yo no sabía el por qué Cristo había muerto. A lo mejor así muchos están. Solamente saben que murió y etcétera, etcétera, y ya no saben más. Pues hoy te doy la noticia, murió para salvarnos. Amén. Para que nuestra eternidad sea con Cristo y no en el infierno. Disculpen lo que les voy a decir, amén, pero la Biblia lo dice. Él quiere la eternidad con nosotros o Él con nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, nadie, ¿escuchó? Nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque la vida no la tenemos comprada, la vida es tan corta, como dice el Salmo, es como la hierba del campo. Ustedes que son del campo, usted ve la plantita, una flor en la mañana, bien bonito que crece, ¿verdad? Ya usted cuando regresa en la tarde ya se secó, ¿sí o no? Así es la vida. Así también, como dice Santiago, neblina. Ustedes que conocen aquí cómo es la neblina, de repente se ve espesa, ya no se ve nada, y de repente ya se fue. Así es nuestra vida. Entonces, ¿en qué consiste la vida? En que nosotros conozcamos al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida. No importa que por un hombre haya venido el pecado y todos íbamos rumbo al infierno, pero por un hombre llamado Jesucristo podemos ir al cielo con Él a la eternidad. Amén. Donde en Apocalipsis que estábamos leyendo, 21 si no me equivoco, donde dice que no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni tristeza, ni clamor, y sobre todo no habrá más muerte. Amén. ¿Por qué ya no habrá más muerte allá? Ustedes que han leído la Biblia, ¿por qué no habrá más muerte? Y aquí sí lo hay. Porque allá ya todos seremos diferentes, seremos transformados, seremos gente ya sin pecado, por tanto ya no moriremos. ¿Por qué? Porque ya no habrá pecado. Pero porque hay pecado, por eso es que la gente muere. Entonces ya entendimos el por qué morimos. ¿Por qué tenemos que morir? Lamentablemente, como les decía hace rato, todos estamos en la lista. Todos. No sé si eres del 200, del 300, del 1000, del 2000, pero ya estás formado a la lista de que vas a morir. Amén. Al menos que venga Cristo y nos lleve así transformados, entonces ahí sí no veremos muerte, pero no lo sabemos. Así que, hermano, en esta tarde reflexionemos un momento y acepta esa salvación. Para aquellos que no lo tienen, para aquellos que no son nuevos aquí o no conocen de Cristo, la invitación es esta: abre tu corazón para que Cristo entre y te dé esa vida eterna que necesitas. Esa vida eterna que necesitamos tener para estar confiados. Dicen por allá, pase el tren, el terremoto, llueve el tren, venga el COVID, venga cualquier enfermedad, Señor, yo estoy listo. Si al dormir ya no despierto, me voy contigo. Si ahorita me caigo o me accidento, lo que pase, yo me iré contigo porque tengo asegurado mi vida con Cristo. Él es el único que nos puede llevar a la redención, a la eternidad con Él, donde ya no habrá más muerte, ni lloro, ni clamor. Amén. Amén. Pues que esta pequeña enseñanza sea para la honra y gloria del Señor. No sé si quieran cantar otra alabanza más para la gloria del Señor. Seguimos adorando a